there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Dupree, Lauren Larson, Dr. Watts y Joseph Larson, y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros y estamos estudiando, como la mayoría sabe, el gran libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo. Algunos le han llamado la corona de sus escrituras. Y eso no lo podemos, pues, discutir, ¿no? Lauren, ¿alguna salida próximamente? Sí, señor, este fin de semana estaré en Columbus, Mississippi con el pastor James Riddell en All Nations Ministries. El sábado en la mañana un servicio de enseñanza de 10 a 12, sábado a las 6 p.m. otra vez y el domingo a las 10 a.m. Todo en All Nations Ministries en Columbus, Mississippi. Dr. Watts. Tengo el privilegio de predicar en el Centro Familiar de Adoración este domingo por la mañana. Muy bien, Aparte de eso, excelente. no tengo nada en el programa. Joseph. Sí, señor. Septiembre 28-29, próxima semana estaré en Hillsborough, Carolina del Norte, en First Love Community Church. Tendremos 2 servicios y seré parte de eso jueves y viernes a las 7 p.m. Habrá una campaña ya toda la semana, así que les animo a ir temprano y comenzar el miércoles y quédense ahí toda la semana. Pero 2 servicios, jueves y viernes, ministrando la palabra en alabanza. Y después estaré yendo la próxima semana a Boyd, Texas, Assemblies of God, Hilltop Assemblies of God, ministrando otra vez en palabra y alabanza para el hermano Ken Harris. Si están en el área de Fort Worth, vengan a Boyd, Texas y acompáñenos para un gran tiempo en el Señor. Dave. Sí, en una semana mi esposa va a estar en Spartanburg, Carolina del Sur, conferencia de damas, jueves y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m., en Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church, con Nikki Corbin, que es la pastora. Necesitan registrarse y pueden llamar al 864-585-3006. Vayan a su sitio web, truthchapel.org. Del 28 al 1 de octubre. John. Este fin de semana estaré en Crossway Fellowship Church en Crawley, Louisiana. Tendremos servicio de enseñanza a las 9:30 a.m., servicio completo a las 10:30. BFW Hall. Para más información, llamen al pastor Doucet, 337-783. Y el 8 de octubre estaré en Gaydon International Church, en Gaydon, Louisiana, un servicio a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Joseph Boutin, 337-652-2764. Dr. Dupree. Sí, señor, en octubre, del 20 al 22 de octubre, voy a estar en Holly Street Church of God en Atlanta, Texas. Viernes y domingo a las 6:30. Viernes y sábado a las 10:30, perdón. Y el domingo a las 10:30 y 6 p.m. Si usted puede conducir en cualquiera de estas reuniones, tome la oportunidad de estar presente lo más que pueda, porque será ayudado, será bendecido, ¿no? Dave, empezamos con el versículo 17, el capítulo 1 de Efesios. Que el Dios del Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, Se refiere a nuestro Señor en su humanidad, en adoración y obediencia al Padre. os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Conocimiento de Cristo que recibimos por la palabra le permite al Espíritu Santo aumentar nuestra sabiduría y revelación. Y eso es entregado a nosotros primordialmente por la palabra de Dios. Y lo que es entregado a nosotros es entregado a nosotros por lo que pensamos que es revelación. Siempre se conecta pues a la palabra de Dios. Nunca lo contradice. Entienda eso. Así que yo quiero eso que el Espíritu Santo puede dar, sabiduría, revelación y el conocimiento de Él. Yo quiero eso más que cualquier otra cosa. Y
y puedo asegurarle que los hermanos aquí en esta mesa se sienten igual, ¿no? Por eso es que tomamos tanto tiempo con los libros de la Biblia enseñando aquí en la programación sobre estos temas porque creemos que es lo más importante que existe. Caballeros, ¿qué consideran ustedes que es el espíritu de sabiduría y revelación? Bueno, es sabiduría divina. Es aquello que viene del espíritu al corazón y a la mente del creyente. El espíritu de sabiduría y revelaciones o revelación, creo que se conecta a la persona del Espíritu Santo, porque Él es el que puede darnos un conocimiento experimental de Cristo. Bueno, esta es una labor que es constante, nunca se detiene. Esa es la meta. Eso es lo que debería ser. Tristemente podemos apagar el espíritu, podemos eliminarlo, podemos contristarlo, podemos rechazarlo y reemplazarlo con conocimiento del hombre, pero el espíritu de sabiduría y revelación, una vez más, es la aceptación de lo que el Espíritu Santo está revelando y mostrando, haciéndonos sabios y dándonos revelación. Está conectado a su espíritu, hablándole a nuestro espíritu. Y como ya lo hemos dicho, realmente esto siempre se conecta a la palabra de El Dios. Espíritu de Dios jamás va a decir algo contrario a la palabra de Dios. Pero recordemos que los primeros 1500 años de la iglesia, la dirección del Espíritu hubiera sido el Espíritu. No habrían Mm. tenido acceso los cristianos normales a muchas copias de la palabra. Serían limitados, especialmente en los escritos de los nuevos pactos, o del nuevo pacto, perdón. No habría sido accesible. El perito arquitecto es el Espíritu Santo. Y Ujú. creo que debemos reconocer que Pablo nos enseña en 1 Corintios 2 que el Espíritu Santo nos enseña cosas espirituales. Aquellos que pueden escuchar y aquellos que vayan a seguir. Bueno, siempre hubo alguien en la familia que mantenía la información de quien literalmente a veces lo tallaban en el asta que Sí. cargaban con ellos, ¿no? Y esto pues presenta eventos específicos y experiencias, ¿no? Hermano Suárez, es lo que la palabra kata en el hebreo significa, significada o ilustrada en Jeremías 31, que el Señor pondrá esto en nuestro corazón. La palabra kata significa que tiene que ver con un registro de algo que se tiene que grabar en nosotros y toma estas experiencias, pero también significa dar y dar por gracia para, como algún escritor dijo, causar. Esta es la manera como Dios ha provisto para el nuevo pacto, que Él puede tomar su espíritu de nosotros y escribir sus leyes, grabarlas, de una manera que podamos nosotros ver la experiencia del Señor que ahora nos está dando, revelándonos de fe a fe, precepto sobre precepto, línea sobre línea. Y se memorizaban esas Sí, experiencias palabra por palabra y las contaban a otros de la familia o los que eran, por eso ¿no? que creo que Pablo utiliza la palabra para ciencia, epignosos, hablando de una experiencia de discernimiento, que esto viene de Dios y esto ahora Él lo ha puesto en nosotros, causando que lo entendamos a través de su iluminación para poder tener esas experiencias de Dios operando y funcionando en nosotros. Este es el proceso de madurez de cada creyente. Así Usted es. no puede encontrar madurez sin revelación. Así que un comentario o una nota que podemos decir es el hecho de que la verdadera revelación viene antes de que nos demos cuenta de lo que realmente no conocemos. Pocas veces caminamos en los beneficios del Calvario y que todavía no estamos creyendo en ellos, ¿no? No Y se no se puede. puede, ¿verdad? Entonces, no solamente aquí en Efesios lo dice Pablo, está en Colosenses el principio de esa epístola y otras que él ora exactamente esto mismo. Que no, como papá dijo ayer, debemos de orar esto por nosotros mismos, debemos de orar unos por otros de esta manera, porque si vamos bueno, de hecho en los últimos días, si nosotros
vamos a poder salir adelante sabiendo que hay hombres que se apartan de la fe, se van a mover y van a ser seducidos por doctrinas de demonios. Tenemos que tener el espíritu de sabiduría y revelación, abriendo nuestros ojos para que tengamos el discernimiento, para que podamos empezar a crecer en la gracia y el conocimiento. Ahí está la misma palabra, es un conocimiento por experiencia, como dijo Juan. No podemos crecer o darnos cuenta de esto. Y de hecho, sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero su proceso habitual en el Nuevo Testamento, hay cosas que sí vienen automáticamente, le damos gracias a Dios por eso, pero el proceso normal de desarrollo y madurez en la vida del creyente es que Dios revela algo y entonces el creyente lo reconoce, ¿no? Si lo creen, ¿no? Si lo creen. Y lo maravilloso de su revelación es que Él nos da la fe para creer cuando en lo que tiene que ver con las cosas que Él quiere que nosotros recibamos. Así que Él nos da la fe y también nos da la revelación, ¿bien? Así que nosotros no podemos madurar sin esto y por eso Pablo oró tan fervientemente, ¿no? Por eso es que mucha gente se va al seminario o al instituto bíblico que se aparta de Dios. Hay muchos estudiantes que han leído la Biblia, saben qué es lo que dice, pero no han permitido al Espíritu Santo cambiar su vida. La Biblia es algo vivo, no es solo algo que uno pone en la mente, no es algo que uno puede estudiar como histórico o como literario, como algunas personas lo hacen. No han permitido que los cambien, no han permitido que ese Espíritu Santo les dé la revelación de Dios. Y cuando leemos una escritura, el Señor ilumina ese pasaje en nosotros, el Espíritu Santo lo hace resaltar y cambia nuestras vidas. Hay mucha gente que tiene títulos y carreras y están apartados de Dios porque leen la Biblia como literatura, lo leen como historia y no permiten que cambie sus vidas. La palabra viva de Dios. Y ese es el peligro de lo académico, cuando la gente, sin importar cuánta educación uno tenga leyendo la Biblia, como esos hermanos han dicho, no importa qué profesores tenga uno, el Espíritu Santo es el perito arquitecto. Y el Espíritu Santo es el que nos habla a través de su palabra. Yo creo en la palabra rema de Dios, pero la palabra rema de Dios, la palabra hablada de Dios, jamás contradirá la palabra logos escrita de Dios. Así que tenemos que poner toda esta palabra en nuestro corazón, permitirle al Espíritu Santo cambiarnos, pero podemos caer en peligro de verlo solo estudiando la escritura como si fuese otra disciplina académica, sin estudiar la historia o literatura. Es algo peligroso, no tiene sentido. Lo que la gente hace cuando ellos terminan estudiando en esos institutos de educación superior, se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque se desvían por lo académico y se alejan de su relación personal con el Señor. Ellos dependen de la teología y de otras cosas a través de los años que se han desarrollado en vez de permitir que esa palabra los cambie. No significa que la palabra de Dios nos debe de alejar del Señor, nos tiene que acercar más y más a Él. Nosotros les motivamos a investigar lo que enseñamos, compararlo a la palabra de Dios. Y realmente motivamos eso en la vida de cada uno. Ustedes que escuchan, si lo que estamos enseñando, si es bíblico, si es correcto. Ahora, hay algunas cosas en la Biblia que a veces no son fáciles de entender. Pero si usted como creyente dice, Señor, muéstrame, Él lo hará. Él le mostrará lo que es Sí. correcto, incorrecto, lo que debe de creer y lo que no debe de creer. Yo me sorprendo de los cristianos que caen en cosas que no son bíblicas y es obvio que no es bíblico. Y aún ellos eh, piensan como que esto es una gran estrategia. Y evidentemente ellos no conocen mucho sobre la palabra de Dios. O no caerían en eso que no es bíblico, ¿no? Yo fui un invitado en una iglesia, visité una iglesia hace años.
en el área de Dallas, Texas, en lo que usted describiría como una iglesia mega, y el pastor dirigió el servicio de la mañana y él jamás leyó un texto de la Biblia. Y yo estaba impresionado. Él jamás abrió una Biblia, dio su sermón y no tenía un texto bíblico. ¿De qué Él predicó? solo habló acerca de diferentes cosas y De cosas. es lo que probablemente clasificaríamos como autoayuda o ser positivos, pensar positivos. No hay referencia en las escrituras y yo estaba completamente, bueno, completamente anonadado por todo eso. ¿Y era una iglesia Suponía pentecostal? que debía ser una iglesia pentecostal, sí. Debía ser una iglesia pentecostal y yo estaba completamente anonadado por la iglesia de tener iglesia o servicio y ni siquiera abrir el texto. Obviamente eso no va a causar crecimiento en la vida de ninguna persona. Ignorar la palabra de Dios, pero la razón por qué la gente cae por esas tendencias que no son bíblicas es porque no se les está enseñando la palabra y no están permitiendo que la predicación de la palabra y el mover del Espíritu Santo esté en sus vidas. Creo que esas cosas van juntas, no una o la otra. Creo que debemos tener las dos y es lo que va a cambiar la vida de la gente. Pero hay una hambre, una sequía de predicación bíblica en nuestra nación. Los pastores tienen que regresar a la palabra. Frecuentemente citamos, hermano Schrager, la Biblia, y usted lo citó anoche, eh, aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Usted lo citó así. Y muchas veces referimos a Satanás, y es verdad que Satanás es quien está detrás de la falsa enseñanza que está en el mundo, claro. Pero Juan, en su contexto, él está hablando de espíritus y enseñanzas que han entrado al mundo. Entonces, cuando él dice, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, él ha estado enseñando al creyente que no tienen una unción sobre ellos, pero cada creyente por la salvación tiene una unción en sí. Y eso es alentador para mí. Yo creo que así para todo creyente, lo que Pablo trata de presentar o trabajar en la vida del creyente es una unción que el Espíritu Santo ha puesto en el interior simplemente porque es salvo. Y usted puede evitar esas malas enseñanzas, falsas doctrinas. Usted puede vencer al enemigo porque Cristo, quien está en usted, el ungido, esa unción que ha recibido de él, y no necesita que nadie les enseñe, es lo que dijo en primera de Juan. Eso fue lo que quiso decir cuando dijo, mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Él está hablando de falsas enseñanzas, está hablando de un espíritu de anticristo que ha llegado al mundo y ha atacado las verdades fundamentales del Evangelio. Él está diciendo al creyente, ya tienen las herramientas y lo maravilloso es que tenemos las herramientas, pero muchos cristianos realmente se apartan y nosotros nos desviamos, nos sucede a todos, pero tenemos las herramientas para vencer. No tenemos que ser engañados, pero lo somos. No tenemos que caer bajo falsas doctrinas, pero de alguna manera nos detenimos, dejamos de escuchar al Espíritu en nosotros y eso es lo que enseña Pablo en Romanos y aquí también, caminar en el Espíritu, caminar de acuerdo al Espíritu. Pero si ese hermano o hermana dice, Señor, si estoy creyendo algo que está mal, muéstralo, Sí, muéstrame, ayúdame a salir de ello, ayúdame a permanecer fiel a tu palabra y Él lo hará. El Señor amén, así contestará ese es, tipo de oración y cada creyente debe de querer permanecer cerca de la palabra de Dios lo absolutamente. más posible, entender lo que es, lo que significa, porque es la única verdad revelada en el mundo hoy día. Sí. ¿Sería correcto decir que la sabiduría es aplicación? Yo trato con gente todo el tiempo que pregunta, estas son mis circunstancias, ¿qué debo hacer? Y Santiago escribe y dice que si a uno le falta sabiduría, pídanla y Dios la dará. Él nos mostrará lo que Ujú. debemos pedir. Y eso es lo que estoy diciendo. Sí, Eso es lo que estoy diciendo. exactamente. Que pida a Dios quien da a todos los hombres libremente, pedid y se os dará. Cuando uno se fija en el espíritu de sabiduría y revelación y el conocimiento de Él, debemos mantener en mente que Dios es infinito.
Dios es qué? Dios es infinito. Nosotros no lo somos, somos limitados. Dios creó todo que fue creado. Entonces jamás vamos a conocer completamente hasta que lleguemos al cielo. Pero el espíritu de sabiduría y revelación no es alguna bendición misteriosa que se le da a unos cuantos seleccionados. No, no es un mover sobrenatural sobre la persona para poder profetizar, sino que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarle a la gente, al pueblo de Dios, a entender a Dios y vivir para Él en nuestra vida diaria. Así es. En Colosenses 2:8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe a través de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición del hombre y los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a las filosofías del hombre, sus notas dicen que cualquier cosa que aleje al creyente de la cruz no es de Dios. Aún teología, aún enseñanzas con buenas intenciones nos pueden alejar de Dios, nos pueden Así alejar de es. Cristo Así si no se es. centran en la cruz. Así que ese es un versículo que yo, yo, bueno, lo llevo a mi corazón porque hay muchos estudiantes que dicen que nunca podrá haber alguien que pueda desviar a alguien a través de filosofías vanas o huecas sutilezas o los rudimentos de este mundo y las técnicas y pensamientos de este mundo, pero todo lo que hacemos debemos de hacerlo para que dirijan a la gente a Cristo y eso es lo que la verdadera revelación y conocimiento va a hacer. Todo lo demás nos va a llevar a algo que no es real y no es genuino. Pablo dice que el hombre naturalmente natural no recibe las cosas del Espíritu, porque las cosas espirituales deben de ser discernidas espiritualmente. Y también dice, ustedes que son espirituales, juzguen todas las cosas. Y muchos comparan ese versículo para que solamente lo que no son salvos, pero no solamente lo que no son salvos, sino los Correcto. creyentes. Si no tenemos el blanco de la fe correcto y el entendimiento correcto de cómo aplicar esa fe, vamos a ser dirigidos. Satanás usará el engaño porque hay deseos en nosotros. Hitler tuvo éxito en una nación muy religiosa como Alemania porque él pudo tocar el deseo del corazón del pueblo y los atrajo. Y eso es lo que hace Satanás. Él atrae esos deseos interiores, ¿no? Y cuando eso se manifiesta, concibe muerte. El hecho es que el engaño es voluntario. Queremos creer lo que esa persona está diciendo. El evangelio de avaricia y de dinero, la gente quiere ser próspera, tal vez por la intención correcta de que si tengo más dinero puedo dar más dinero, puedo ser una mejor, un mejor mayordomo de lo que Dios tiene. Es una buena intención, pero una motivación mala. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero, pero allí entra el engaño, es que atrae de nosotros algo que está crucificado, decirlo así, ¿no? Tenemos que crucificar todos nuestros deseos en el Señor y permitir que Él trabaje en nosotros, en nuestras mentes, que estén en nuestras vidas. Creo que es importante señalar dos cosas. Pablo estaba en Éfeso más tiempo en esa localidad que en cualquier otro lugar en el que él ministró o pastoreó, un total de 3 años más o menos. No hay duda alguna de qué fue lo que Pablo enseñó y no hay duda de lo que sus convertidos hubieran escuchado sentados bajo la instrucción de Pablo. Sin embargo, esta oración se dirige hacia este grupo de gente y la oración es de que tengan el espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Esa es la meta, entender a Cristo mejor, conocerlo más y entender mejor quién Él es y lo que ha hecho. Después de Sí, 3 años de enseñanza, después de su verdad sin compromisos, recta y real, todo esto es importante reconocer. La necesidad continua de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, tenemos que conocerlo mejor, todo se trata de eso. Entonces, aunque algunos tienen nervios sobre el término revelación y probablemente debemos tratar con eso en poco,
pero la revelación es que Dios revela algo. Algunas personas tienen nervios y dicen Dios no da revelación hoy porque nos habla de revelación solamente como que si fuese la palabra escrita de Dios, el canon de las escrituras, y prefieren iluminación. A Pablo no le da miedo utilizar la palabra revelación, yo tampoco, a mí tampoco me da miedo, pero respeto el pensamiento porque no hay ninguna revelación nueva con respecto a lo que se tiene que leer como escritura, pero sí hay revelación y sabiduría, una revelación de las verdades de Cristo, y eso es Sí. un proceso sin fin de información. La fe viene por el oír, y Joseph mencionó esto anteriormente, y oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo, en el momento de la revelación o la iluminación, llega la habilidad de creer, y eso viene de Dios también. El individuo tiene que tomar la decisión de creer. La fe viene por el oír. El oír no solo es físicamente, sino que es el hombre espiritual que escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que se está diciendo. Pero en todo esto, la meta es acercarnos más a Él, conocerle un poco mejor, entender qué fue lo que Él hizo por nosotros y qué es lo que Él logró por nosotros y cómo es que nuestra fe siempre debe estar en Cristo. Esta es la oración de Pablo para la gente a quien él le enseñaba correctamente. Y yo, miren, no hay fin a la necesidad de seguir adelante. Bueno, en ese estilo de vida vemos a los de Filipenses. Él no ha detenido esto personalmente, cada día lo está buscando. Él dice, yo sigo avanzando Sí, al galardón del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, usa esa frase otra vez, a fin de conocerle. conocerle. Entonces, tenemos que entender eso. El Sí, cristiano tiene un privilegio de tener un poder de experiencia, quiere experimentar más de la cruz, vivir más de ese poder de resurrección. Eso él dijo. Así que tiene sentido que él estará presentando eso en una iglesia que él ya fundó. correcto. No, es un estilo de vida, no es algo que usted simplemente viene ahí. Como usted dijo, hermano Suárez, no es una puerta a la que llegamos y atravesamos una vez, sino que es un lugar de descanso. Y nosotros entramos y descansamos allí, crecemos allí. Y como usted lo ha dicho, no hay clases graduandas en este salón de clases. Así que es la clase del Espíritu Santo que nunca termina. Así Nunca es. termina. 25 horas al día. Así es. 8 días a la semana. Un testimonio de eso es su esposa, hermano Swagger. Yo recuerdo hace unas semanas cuando el hermano Loren le trajo a usted un libro en este programa. Y estábamos grabando esa tarde y usted trajo el libro y dijo, no, no, eso fue para usted. Él dijo, bueno, ya lo leí. No importa cuántos sermones usted haya predicado, cuántos países haya visitado, cuántos programas haya hecho. Si la gente entra a su oficina, usted continuamente lee, continuamente trata de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crece en el entendimiento, la aplicación de ello. Es el mayor privilegio en el mundo. No hay un mayor privilegio que aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Y hay algunas cosas que rápidamente puedo decir que no son fáciles de entender Así en la es. palabra, ¿no? Pero Sí, Dios lo abrirá y lo veremos, realmente lo veremos que se revelará en nuestros corazones mientras avanzamos, mientras crecemos en la gracia y el así conocimiento del es. Señor. Y gracias a Dios por ello. Dave, adelante en el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Podría traducirse, los ojos de su corazón han sido iluminados con el resultado presente, que está en un estado de iluminación. Para que, Permíteme leer eso una vez más. Debería traducirse, los ojos de su corazón habiendo sido iluminados con el resultado presente de que están en un estado de iluminación. Eso lo queremos. Queremos estar en un estado de iluminación, donde el Señor puede hablar a nosotros en cualquier momento, y Él lo hará. Él lo hará. Y, y realmente en un estado constante de iluminación, nunca terminando. 12 meses del año que
que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que puedan conocer cuál es la esperanza de su llamado. Parte de eso regresa a lo que el hermano Loren dijo hace unos momentos. Conecta ambos la revelación y no podemos tenerle miedo a utilizar la palabra revelación. No está hablando de cosas que solo son escatológicamente, meramente, pero la revelación de las cosas de Dios y la iluminación. Iluminación, así es. Simplemente significa velar como la estatua cubierta con una sábana antes de que sea revelada por primera vez. Cuando la persona a cargo de la ceremonia quita ese lienzo, esa sábana, vemos la estatua y eso es el proceso de revelación de la verdad y ese es el proceso del aprendizaje que nosotros vivimos espiritualmente si estamos en sintonía con lo que Dios ha dicho. Bueno, ese es el secreto de estar conectado con lo que él dijo. Sí, así es, correcto. Es interesante que, mire, me ha cruzado el pensamiento por la mente en estos últimos días al estar hablando de la obra del Espíritu Santo. Me temo que demasiadas veces pensamos en el Espíritu Santo como una persona que nos sigue a nosotros en vez de que nosotros lo sigamos a Él. Él es el reemplazo de Cristo en esta tierra. Y nosotros debemos estar siguiéndolo a Él en todo momento, no pidiéndole a Él que venga a ayudarnos a hacer lo que nosotros hacemos. Pero todo lo que el Señor hace en este mundo desde el primer día hasta el día de hoy se hace por el poder y la obra del Espíritu Santo. Así es, y una vez más, si nosotros hubiéramos estado con Jesús al haber estado en la tierra, no estuviéramos dirigiéndolo a Él, pidiéndole a Él que nos siga a nosotros, sino que estuviéramos detrás de Él, siguiéndolo a Él. Y el tercer Ujú. miembro de la Trinidad ha venido para reemplazar a esa persona. Y nuestra responsabilidad debe seguir. Yo solo me pregunto en mi propia vida cuán a menudo he sido culpable de no seguirlo y después pedirle a Él que llegue y me ayude a hacer lo que yo estoy haciendo. Bueno, si pregunto sinceramente, Él Él lo hará. contestará esa oración. Y usualmente no nos va a gustar la respuesta mucho tampoco. Temo que a veces ese es el caso. Adelante, Dave. Comienzo desde el principio en el 18, Sí. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Puede traducirse los ojos de su corazón habiendo sido iluminados con el resultado presente que están en un estado de iluminación. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento En un sentido, señala lo que es la esperanza. y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Se refiere ahora no de la herencia del santo, sino más bien de la de Dios. Los santos son aquella herencia. Y bueno, nosotros estamos siendo moldeados, esperamos a su imagen, ¿no? Actualmente. Y eso nunca se detiene. 3 palabras clave que son resultado de la revelación: la esperanza, la gloria y versículo 19, poder. Ujú. Y son el resultado de tener esta gran revelación y conocimiento suyo. Yo quiero las 3. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, tan centralmente localizada como está la cruz en la obra de Dios, cómo puede ser ignorada? Si no conocemos el valor de algo, lo descartamos y lo ignoramos. Cuando comenzamos a ver que todo lo que tenemos es el resultado de la muerte de Cristo en el Calvario, entonces comenzamos a buscar qué fue lo que se hizo por nosotros allí. Y creo que eso es parte de esta oración, para poder llegar a entender no solamente que la pena del pecado fue pagada, pero como predicamos desde hace 25, 26 años, el poder del pecado fue roto por Cristo en el Calvario cuando fuimos unidos a Él en la salvación y esa victoria se nos extiende. Nosotros no estamos tratando de ganar la victoria, estamos tratando de procesar la victoria, caminar y vivir en lo que Él ha hecho. Pero la mayoría de predicadores y maestros que yo he escuchado predicar y enseñar tienen metodologías para vencer el pecado y no incluye la fe simple en la cruz. No conocer el valor de lo que Cristo ha hecho. Al no conocerlo, bueno,
lo descartamos y continuamos a otra cosa que pensamos tiene mejor valor. Bueno, si nosotros perdemos de vista el hecho de que el poder del pecado fue roto por la cruz, todo lo que hemos hecho es poner a un lado nuestra carnalidad del pecado, lo que ellos consideran la obra de la carne, y nosotros lo cambiamos por un orgullo espiritual y arrogancia, entonces. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que mantener a Cristo central en lo que nosotros hagamos en Cristo. Así Todo es. su propósito al llegar a este cuerpo, bueno, a este cuerpo mortal fue ir a la cruz. Amén. Ese fue su propósito. Sí. Todo lo demás señala eso, todo lo demás. En su vida, su ministerio, su labor, su obra, la evidencia de su poder. Y él vino porque el hombre tenía que ser redimido por ese método. Era la única manera. Entonces, esa era su obra, era ir a la cruz. Sus discípulos no lo entendían eso tampoco. Y cuando les dijo varias veces, voy a ir a Jerusalén, me van a matar, pero yo voy a resucitar otra vez al tercer día. Él les dijo, lo voy a hacer al tercer día. No le creyeron. Bueno, una vez más, aquí podemos ver la falta de iluminación, la falta de revelación, la incapacidad de ver y, claro, ellos no tenían la presencia interna del Espíritu Santo. Él estaba hablando de la cruz. Ellos estaban hablando de cómo iban a ser los grandes y todo lo demás. Sí, correcto, sí, eso aún existe mucho. El entendimiento de la cruz en mi estudio de la historia bíblica no se dio, de hecho, hasta que Dios la reveló por completo. Eso serían Eso los es verdad, yo lo primeros creo así. 10 años de la iglesia. Aún estaban operando a menudo bajo los principios del Antiguo Testamento, aún probablemente ofreciendo sacrificios, operando como operaban los judíos en el templo. No se habían separado por completo de lo que era que Dios había provisto. No conocían el valor de la muerte de Cristo. En 1 Corintios 15, y los eruditos critican esa declaración, pero dice Pablo que a mí fue a quien el entendimiento de la muerte de Cristo por sus pecados se dio. Él dijo que vino a mí por revelación y yo la compartí con vosotros. En 1 Corintios 15, al principio de su disertación sobre la resurrección. Y bueno, no lo dijo en serio, dijo que fue a él a quien el entendimiento de la Santa Cena se le dio. Trataron de cambiar Y ellos, aún ¿no? lo veían y decían, bueno, no, porque el valor de lo que Cristo hizo fue revelado progresivamente en la iglesia primitiva y no lo entendían. Ellos Adelante, adelante. predicaban que Cristo era el Mesías y si aceptaban a Cristo como el Mesías, entonces los pecados serían perdonados, pero el valor de su muerte no estaba conectado a ese mensaje. El hecho de que Él tuvo que morir por sus pecados realmente no fue el énfasis. El hecho de que Él murió y resucitó otra vez fue el énfasis, porque eso era todo lo que sabían. Y si Sí, regresan a las enseñanzas de Cristo y en esos 40 días que tuvo con ellos, después de que finalmente llegó a hacerles creer que era Él, tomó como unas 3 semanas de los 40 días, y después lo que Él hizo fue implantar el conocimiento de las Escrituras que decían que el Mesías moriría y resucitaría otra vez. Entonces, si vemos el mensaje de Pedro el día del Pentecostés, él predicó que el Mesías estaba destinado a morir y a resucitar. Y si usted cree que Jesús es el Mesías, arrepiéntanse para tener remisión de pecados. En Lucas 24 es lo que Jesús les dijo que debían predicar. Entonces, la revelación del valor de lo que el Calvario hizo realmente fue traído al conocimiento del Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Y una vez más, no tenemos todos sus mensajes, pero aún hasta 10 años después, cuando Pedro tuvo la visión de que el lienzo descendió del cielo, hizo que, bueno, el Señor le dijo, mate, come. Pedro dijo, yo jamás he comido nada inmundo. Fueron 10 años después del nuevo pacto, 10 años después del Calvario.
Entonces nos enseña que los líderes de la iglesia aún estaban activamente conectados a marcadores de identidad que habían terminado cuando Cristo clavó la ley a la cruz. Así que el valor de la cruz no es automático. Lo que sabemos de la cruz no es automático. Estas oraciones deben de ser oradas por todo el cuerpo de Cristo para que podamos llegar a conocer qué es el valor. La esperanza de su llamamiento es ambos presente y futuro. Y la esperanza presente depende de lo que nosotros sabemos acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Así Y eso es lo que es. nosotros debemos comprender. Cuando lo entendamos, escuchen, cuando ustedes entiendan la verdad de lo que Jesús hizo, aún una mejor sabiduría, usted no va a estar dejando ese lugar, no dejará esa localidad. Usted va a seguir buscando qué es lo que Cristo ha hecho. Y una vez más, estoy diciendo mucho aquí, pero 25 años de enseñanza, cuarto de siglo de enseñar esto, y yo siento como que estamos solo rascándole a la superficie de lo que la cruz hizo por nosotros, porque sigue creciendo, hermano Swagger. Bueno, la revelación de ello, yo creo que ahora definitivamente no estoy diciendo que, que ha venido completamente y ya hemos aprendido todo lo que podemos aprender al respecto. No. No diría eso, no, todavía hay mucho más que aprender, pero sí estoy diciendo que está completo lo suficiente al punto donde podemos entregárselo al pueblo. Sí podemos, y hermano Swagger, bueno, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, así que vamos a la pausa. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Bien, estamos de vuelta. No me di Bueno, cuenta, estamos al aire otra vez, Ya ¿verdad? volvimos. Ya volvimos, Algunos bien. de nosotros, sí. Sí. Bueno, nos estábamos riendo acá de el doctor Watts que estaba llamando a Nuestra discusión de personas. anoche, de los eventos del tiempo final. Usted cuente la historia mejor. Bueno, probablemente tenía 8 o 9 años de edad en los 80s y el énfasis estaba en el regreso de Cristo y el arrebatamiento. Y John G. Exacto. Hall en la iglesia enseñaba con todas sus cartas, así que despertaba en la mañana y me di cuenta de que mi madre se había ido a hacer unas vueltas y yo dije, ay, ya me perdí el arrebatamiento. Entonces yo fui a ver a mi hermano para ver si estaba en su cama, lo vi y dije, bueno, eso no es suficiente. Así que estaba allí y de hecho yo pensé que no era suficientemente piadoso, pero mejor le llamé a mi tía para asegurarme de que no me lo había perdido. De cualquier manera, Entonces el resto del día estuviste en paz. pasé el resto del día en paz, no perdí el arrebatamiento. Como les dije en la pausa, John G. Hall tenía sus cartas y enseñaba todo tipo de cosas. Para un niño de 9, 10 años de edad, bueno, todo tipo de cosas. Y eso no fue suficiente ver a mi hermano allí. Pero sí. Lo mantiene uno cuando uno es niño y uno piensa que Cristo viene pronto, uno se comporta mejor. Bueno, sí. No solo los niños, correcto. Pero eso fue todo. Bueno, hablando de anoche, sí, como pastores tenemos que enseñar doctrina sana cuando se trata de los eventos del tiempo final. Se tiene que enseñar y se tiene que predicar. Tony habló de esto ayer, que hay muchas profecías, muchas conferencias de profecías y realmente tenemos que discernir quién está enseñando las cosas que sean bíblicas, porque hay muchas cosas que están demasiado exageradas y ridículas cuando se trata de los eventos de los tiempos finales. Así que son buenas discusiones y espero que los niños no se despierten pensando que se perdieron el arrebatamiento si uno no está. Bueno, hay una parte buena en eso, Sí, así es. porque están preocupados, Correcto. quieren aprender. Sí. Yo, por lo menos, tenía ese pensamiento de que no quería quedarme atrás.
Así es. Así es. Hermanos suegros, hay algo que debemos notar aquí. Algo pequeño. Pero Pablo presenta a Dios como el Padre de gloria en esta oración. Y eso tal vez parece insignificante, pero creo que lo hace por una razón. Por supuesto, su tema, hasta el primer capítulo, ha sido para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si vemos todo lo que Pablo ora, dice que es la esperanza de su llamado. Como usted lo notó en cuanto al pasaje de la heredad, las riquezas de su heredad en los santos. Y el versículo 19 es la grandeza de su poder. Y Jesús dijo algo, creo que es importante para todos nosotros, que Dios recibe más gloria de los adoradores que de la adoración. Y un adorador es alguien que sirve a Dios en espíritu y en verdad. Yo creo que es evidente en la vida de Pablo. ¿Por qué? Y tenemos tanta música y tanta alabanza y danza. El profeta Amós creo que dijo, estoy harto de el sonido de vuestros instrumentos y música. ¿Por qué no permite que la justicia se derrame como una corriente? Queriendo decir que Dios recibe la gloria de que los santos vivan en victoria y que vivan lo que hemos estado enseñando a través de la cruz, viviendo libres del pecado. Nada trae al Padre de la gloria, nada le trae más gloria que caminemos en su esperanza y que caminemos en su llamado, en su heredad, en los santos y en su gran poder fluyendo a través de nosotros para que podamos vivir vidas santas. Ese es el acto más grande de adoración y de gloria que podamos darle a Dios, y creo que Pablo está enfatizando eso. Esos superlativos y adjetivos que el Espíritu Santo utiliza aquí son fuertes. Así es. Son muy fuertes. Creo que el rechazo del mensaje de la cruz en la iglesia moderna, si uno le dice a la gente que pueden encontrar avances y victorias sobre el pecado o diferentes cosas por simple fe en lo que Cristo ha logrado en el Calvario, eso se entromete con la máquina religiosa del día, se entromete con la gente que dice, vengan a mi conferencia y yo les enseñaré los 7 pasos de cómo poder ser libres, o lean mi libro más reciente, o hagan esto, o hagan aquello, y eso se mete con el establecimiento de la gente, sean los motivos lo que a ellos se les ha enseñado y creen que es la verdad, o los motivos son tratar de promoverse ellos mismos para mostrarles que esta es la clave para la victoria. Creo que por eso es que para nosotros nos quedaríamos sorprendidos porque esto afecta tanto, pero esto afecta su máquina religiosa, afecta con su enseñanza establecida y se requirió de mucho en mi vida para que yo pudiera llegar a comprender, llegar a un lugar de examinación de mí mismo, diciendo, miren, lo que yo he estado creyendo no es correcto, y lo que yo he estado creyendo, lo que yo he estado enseñando, no es 100% correcto. Yo creo que gente con buenas intenciones en mi vida tratan de enseñarme santificación de la mejor manera que sea posible, pero ellos apuntaron esa santificación al bautismo del Espíritu Santo y no a la cruz. Y no creo que en mi vida fue algo con malicia, pero creo que sí hay algunos en este día que rechazan la idea de fe simple en la cruz para tener la victoria, porque creen que tienen que poner diferentes avenidas, aún como vender libros, hacer conferencias, edificar iglesias sobre estas otras cosas aparte de la cruz. Creo que esto se entromete con lo que ellos ya han establecido. Cada cristiano toma una decisión de cómo va a vivir para Dios. Y realmente en el momento después de yo ser salvo, quería saber qué voy a hacer ahora, cómo yo manejo esto, cómo avanzo. Y una parte de esto, en ese celo y ese amor por Dios, es fácil, uno se dedica a Dios, pero cuando empiezas a hablar con los santos que han vivido antes que tú, lo que ellos te dicen, y es la primera impresión de cómo yo llevo a cabo esta experiencia cristiana, yo prometo que lo que yo no escuché fue, asegúrense que el blanco de su fe permanezca centrado en Cristo y la cruz.
lo que escuché fue, bueno, lo que le diríamos a la mayoría de las personas. Tenemos que leer ese libro, tenemos que entender los versículos, tenemos que permanecer en la iglesia. Así que nosotros rápidamente nos tornamos a actividades. Y no me malinterpreten, esas actividades son importantes y son valiosas, pero solamente si le llevan a la fe en Cristo y la cruz. Bueno, Extrañamente, fuiste por la dirección de otro hermano. bueno, no era hermano. Estoy siendo Sí, amable, ¿no? sí, correcto. Y él, bueno, se terminó el Así correo. es. Pero el punto es que te voy a hacer esta pregunta. Habían cosas que sucedieron en aquel servicio aquel día, en el primero que habías estado, ¿no? Sí, señor, en una iglesia pentecostal. Contrario al, bueno, lenguas, interpretación Sí. de lenguas, y eso era totalmente inusual para ti, ¿no? Completamente, completamente. Pero recuerden que yo fui salvo en enero y esto fue el 6 de enero. Yo entré a esa iglesia el 6 de abril, exactamente 90 días después. Yo había estado experimentando al Espíritu Santo en mi casa, en mi hogar, durante 2 o 3 semanas y no podía definirlo así. Pero luego cuando sentía como que quería ir a la iglesia, Cuando dices que lo viviste, ¿a qué te refieres con bueno, eso? todo, el Espíritu Santo estaba enseñando, estaba dirigiendo, estaba guiando, estaba revelando. Cuando yo hablaba con la gente sobre lo que había sucedido, yo podía sentir la ayuda que venía de él. Así Escrituras que no es. conocían fueron citadas fácilmente. Todo lo que les acabo de leer 2 y 3 semanas después. Y yo sentía el deseo de permanecer en esa atmósfera, pero sentía como que, bueno, la iglesia debería ser donde esa atmósfera está. Yo no confiaba en la iglesia, entonces mi primera experiencia en mi casa, otra vez, era que yo recuerdo que fue lo que hizo mi padre cuando nos envió a la iglesia. Él permaneció en aquellos días en la casa y escuchaba o veía la transmisión de Oral Roberts y también ¿Cómo? a Rex Humbard. Bien. Así que yo pensé, bueno, yo era un cajero que trabajaba el turno de la noche, los sábados y los domingos. Cuando llegué a la casa el domingo en la mañana, yo encendí el televisor y yo lo vi a usted. Ahí fue donde yo encontré su programa. Y yo sentí la presencia de Dios cuando vi el servicio y eso me alimentó, pero solamente en una hora de el resto de la semana. Y la Sí. segunda semana yo fui por mi grabadora y lo puse enseguida del televisor y yo reproducía tanto ese servicio a lo largo de la semana que terminé quemando la cinta del cassette, pero yo sentía la presencia de Dios en eso. Y cuando comencé a ir a una iglesia, lo cual usted decía en sus servicios, vaya a una iglesia local, eso, eso dio testimonio a lo que yo estaba sintiendo. Traté una iglesia, y la segunda es de la que usted está hablando, y cuando entré a esa atmósfera, aunque yo no estaba al tanto de lo que estaban haciendo y era diferente, Pero tomaste la posición de que esto era. sí, no había duda alguna. Yo ya he dicho esto 1000 veces y aquí está la 1001. Y era Mientras lo estaba esperando a correcto. mi amigo, a mi compañero adicto, para que viniera a guiarme a la iglesia que prometió que me iba a llevar, yo estaba en conversación con el Señor. Estaba en un punto en el que yo necesitaba saber ciertas cosas, necesitaba entender ciertas cosas y necesitaba dirección. Y habían 3 cosas específicas, una sobre finanzas y otra sobre mi vida, etcétera, etcétera, que estaba pidiéndole al Señor respuesta sobre eso. Cuando yo entré a esa iglesia y el pastor dijo, oremos, todos se pusieron de pie y todos comenzaron a orar a la misma vez. Y Nunca yo lo habías dije, visto eso. bueno, muy bien, pero el momento en el que comenzaron a orar, yo sentí la presencia del Señor y Mm. la conocía por esa unción de la que habló John en Primera de Juan 2:20, que uno tiene una unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Tenéis una unción que nadie debe estar enseñando. Yo sabía que yo estaba en el lugar correcto. La hermana Millie, quien yo después me enteré de que era una hermana que venía los sábados en la noche a limpiar la iglesia, y ella era una hermana hermosa, no tenía suficiente dinero para un auto y conducía una motocicleta para llegar a la iglesia. Ella llegaba, limpiaba la iglesia y se aseguraba de que todo estuviera bien.
Ella estaba delante de mí cuando estábamos orando y a la mitad de esa oración estaba yo sintiendo el Espíritu y ella dio un mensaje en lenguas y del otro lado, otra hermana que llegué a conocer extremadamente bien dio la interpretación. Las 3 cosas que yo le había pedido a Dios esa mañana fueron Maravilloso. respondidas en eso. Yo no tenía ni idea. ¿Eso te asustó? No, yo me sentí en casa. Yo sabía, miren, cuando Dios me halló a mí, yo era un desastre, estaba en un gran lío, no sabía nada. Y durante 3 meses yo estaba tratando de agarrarme de todo lo que fuese verdad y espiritual que pudiera. Y yo pude reconocer lo que Dios estaba diciendo. Yo sabía que estaba dirigido a mí, tal como su palabra había sido dirigida a mí, como Él me habló aquel día en el que yo fui salvo, convenciéndome del pecado. Yo lo reconocí inmediatamente. Así que para mí, mire, yo no entendía qué era lo que pasaba, pero sabía que era Dios. Sabía por el testimonio del Espíritu que era Dios. No lo podía definir, pero esta es la entrada del Espíritu Santo en la vida de la persona que está lista. Así es. Pero estás diciendo que el Espíritu Santo empezó a trabajar inmediatamente Inmediatamente, sí. en la parte En mi en tu corazón corazón. nacido de nuevo, inmediatamente hubo cambios y eso debe ser cierto para todo creyente nacido de nuevo. No puede nacer de nuevo y permanecer igual. No se puede. Si realmente nacido de nuevo, es verdad, Así el es. Espíritu Santo Inmediatamente comienza empieza. a poner dentro de usted la persona, el carácter de Cristo. Para eso está Él allí. Y si supiéramos cómo mantener nuestros ojos en Cristo y la cruz, Él jamás va a dejar de hablar, Él jamás va a dejar de revelar. Y la hermosura de esto es que no solo revela, también empodera para poder ser lo que se supone que debemos ser. Así Si es. aprendemos a depender de Él. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos a mí en Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así es, y por eso es que yo siento que Hechos 1:2 debe interpretarse como la venida del Espíritu, no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, porque el primer testigo que debe permanecer en la vida de todos es un estilo de vida, y eso demanda de una experiencia de salvación en la que el Espíritu Santo comienza a conformarnos y transformarnos. Lo maravilloso de esto es que Él tiene tanta paciencia Amén. con nosotros y le damos gracias a Dios por ello. Y yo me hubiese dado por vencido en mí mismo hace mucho tiempo atrás. Mejor no digo nada. Pero me da gusto a mí que él no lo hace. Y hermano Swagger no lo hace tampoco para la audiencia. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.